Hola a todos, un saludo muy especial. Mi nombre es Alejandra Arismendi y les doy la bienvenida a un episodio más de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Hoy con un capítulo apasionante sobre la Alianza Futuro Digital. Pero antes de empezar y de contarles la historia y los legados, recordemos como siempre las grandes marcas e instituciones que apoyan esta iniciativa. Ellos son la Cámara de Comercio, el Clúster de Negocios Digitales, Intersoftware, MBM Ingeniería de Software, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFIT. Hoy me encuentro entonces con grandes líderes de esta historia, los voy a ir agregando por acá. Ellos son Alejandra Yepes, Claudia Raquejo, Marien, Francisco y Elkin Medina. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les pido que por favor activemos los micrófonos y le voy a dar el paso a cada uno para que rápidamente pues se presenten y podamos dar inicio con esta conversación. Empecemos por Alejandra. Alejandra, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos. Bueno, yo soy María Alejandra Yepes. Trabajé en la Secretaría de Educación de Medellín desde el inicio de la Alianza Futuro Digital y a lo largo de ese proceso me he venido desempeñando en temas de educación y tecnología y pues un gusto acompañarlos hoy en esta conversación. Claro que sí, gracias Alejandra. Ahora Elkin, por favor. Hola, ¿cómo están? Soy Elkin Darío Medina, gerente general de MBM Ingeniería de Software, y hoy aquí estoy representando el sector empresarial y representando a Intersoftware. Gracias Elkin por acompañarnos. Claudia, adelante. Muy buenos días, yo soy Claudia Marcela Raquejo Álvarez, soy docente de la institución educativa Federico Ozanam de la ciudad de Medellín en el núcleo 926 y soy docente del área de tecnología, emprendimiento y la parte de desarrollo de software, la media técnica que tiene la institución desde el año 2005. Claudia, muchas gracias. Bienvenida a Antioquia TI, por supuesto. Gracias. Francisco, por favor. Un saludo especial para todos. Bueno, yo en este momento soy felizmente jubilado, pero en la Alianza estuve como representante de la Universidad EAFID ante el Consejo Académico y en algunos momentos delegado del rector ante el Consejo Directivo de la Alianza. Desempeñé el papel de coordinador académico o interventor en los primeros años de la Alianza y participé en la creación de la Alianza. Súper bien, muchísimas gracias Francisco. Mariam, adelante. Un saludo para todos, soy Marien Ruiz, profesora del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Represento a las instituciones que ofrecimos programas de articulación en el marco de la Alianza y he estado vinculado a la Alianza desde sus inicios. Marian, muchísimas gracias. También bienvenida a Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Ya ahorita les vuelvo a dar paso a cada uno. Recordemos entonces que la Alianza Futuro Digital integra educación, empresa, Estado, representados por las siguientes instituciones. Secretaría de Educación de Medellín, Créame, Intersoftware, el SENA, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, la Universidad de Medellín, la Universidad Salazar y Herrera, la Institución Universitaria Pascual Bravo y la Universidad de AFIT. Y el propósito fue desarrollar actividades y estrategias para fortalecer muchísimo más los procesos formativos relacionados con la educación básica, media, técnica, tecnológica y profesional, enfocadas, por supuesto, a la formación en el sector TI. Esta alianza Futuro Digital, sin duda, fue una experiencia que transformó el ecosistema TI de Antioquia y quisiera empezar precisamente conociendo si Medellín en ese momento tenía las condiciones para lograr que la alianza tuviera éxito, y para esto pues dirijo la pregunta a Elkin y a Francisco. Elkin, adelante, por favor. Aleja, y en ese momento la industria o las empresas que estábamos ahí liderando el proceso, teníamos una gran necesidad de talento y era lo que buscamos, talento joven, talento que se incorporara, que creyera en esta industria, que la conociera, porque el talento no conocía lo que estaba sucediendo en la ciudad. Entonces, digamos que estábamos muy dispuestos a trabajar en forma conjunta, y cuando desde la Secretaría de Educación Municipal
en su momento nos llamaron a trabajar en esta iniciativa, inmediatamente nos pusimos manos a la obra para poderla desarrollar. Maravilloso, muchísimas gracias, Elkin. Francisco, cuéntanos también sobre esas condiciones de Medellín en su momento para que pudiera darse la alianza. Bueno, teníamos un preámbulo muy especial y muy interesante. Las universidades veníamos trabajando unidas con el sector productivo y nos unían varias actividades. Destacamos una actividad que se llamaba Tecnocon, era un evento de ciudad muy importante donde reuníamos empresarios, universidades, sector gobierno y convocábamos a una gran feria en el sector TI. Y también estábamos trabajando con los colegios unidos, algunas universidades de alguna manera integrándonos. Nosotros pues en EAFIT teníamos la red de media técnica o tenemos la red de media técnica y otras acciones de colegio que diferentes universidades realizaban. Listo, Francisco, muchísimas gracias. Gracias a ambos por sus respuestas. Ahora contemos, por favor, cómo es que surge la alianza. Y para esto le voy a dar paso entonces a Alejandra. Adelante. Bueno, yo creo que confluyen varias cosas, como ya las decían Elkin y Francisco. Digamos, en 2004 hay una política pública a nivel nacional que incentiva el desarrollo de las medidas técnicas desde 10º y 11, es decir, los chicos reciben formación vocacional desde que están en los últimos 2 grados del colegio. Y en 2005 el Ministerio de Educación Nacional lanza unos fondos concursables, o sea, digamos, destina un dinero a concurso, invitando a que se articulen sector educativo, sector privado y Estado en función de formar en habilidades técnicas a jóvenes de acuerdo con las vocaciones productivas de cada municipio. En ese momento Medellín venía en una estrategia de clúster. Bueno, ya había surgido Intersoftware también, todavía no era un clúster oficial, pero digamos que eso hace que, viendo la potencialidad de que Medellín en ese mundo del clúster de servicios y de servicios tecnológicos en particular, la Secretaría de Educación de Medellín decía apostarle también a poner dinero en ese fondo concursable, porque el ministerio ponía un dinero, digamos, los gobiernos locales o los gobiernos departamentales que participaran deberían poner otro dinero y hacer, digamos, como el liderazgo y convocar. Entonces, en ese momento, 2005 se concursa y alrededor de 80 proyectos se presentan en el país. La Alianza Futuro Digital en ese momento es la que sale mejor calificada y ahí se da, digamos, el inicio con ese apoyo del Ministerio de Educación Nacional y con una fuerte apuesta tanto de la Secretaría de Educación de Medellín como de Intersoftware y el sector académico que ya venía representando o articulándose con esas formaciones en el 10º y en 11. Súper, muchísimas gracias por ubicarnos en ese contexto de los inicios de la alianza. Ahora voy a invitar a Marien por acá para que nos cuente por qué las universidades se vinculan a la alianza. Las universidades nos vinculamos a la alianza desde 2 frentes. Un primer frente, iniciativas conjuntas entre instituciones de educación media, instituciones de educación superior y secretarías de educación que propendían por iniciar formación técnica desde el grado 10 y también desde la normatividad, concretamente la Ley General de Educación, que pedía que las instituciones de educación superior nos articuláramos desde los grados 10 para ofrecer formación técnica en las áreas que mencionaba María Alejandra. Listo, muchísimas gracias también. Ahora voy a invitar a Claudia por acá. Claudia, cuéntanos cómo fue ese comienzo de la alianza para las instituciones educativas. Nosotros fuimos convocados 8 instituciones para empezar en este proceso y tuvimos la posibilidad de elegir, bueno, lo quieren hacer con el SENA, lo quieren hacer con el Politécnico, lo quieren hacer de qué forma. Entonces, en ese momento optamos por hacerlo con el Politécnico Jaime Isasaca David. Enviaban un docente y había un docente par en la institución e íbamos haciendo el trabajo con 2 grupos y íbamos desarrollando no solo la parte técnica, sino cómo las áreas transversales también se iban vinculando de este proceso.
Todo este proceso lo hicimos para ir trabajando desde el currículo y que no fuera un proceso aparte, sino que estuviera integrado dentro del PEI de las instituciones, en los planes de estudio, y fue un proceso muy bonito donde los estudiantes tenían mucha expectativa, los padres de familia, era un proceso nuevo, pero creo que se fue madurando y fue siendo un proceso maravilloso. Un trabajo articulado, sin duda. Sí, Muchísimas señor. gracias, Gracias. Claudia. Ahora, Francisco, por acá, cuéntanos cuáles fueron esas principales acciones que se definieron de manera muy temprana en la alianza. Bueno, nosotros, como ya lo dijo Alejandra, el proyecto cuando se realizó ocupó el primer puesto a nivel nacional, y eso en razón de todo el trabajo previo que se hizo, que fue dirigido por la Universidad de AFID, que conformó un equipo por esos aliados que mencionaste al principio, y ese equipo empezó a definir como unos principios fundamentales. Esos principios fundamentales tenían que ver con varias cosas. Uno, una media técnica basada en proyectos y dirigidos por las universidades y el SENA. Es decir, era la universidad quien definía los aspectos curriculares, y obviamente en un diálogo con las instituciones educativas de bachillerato, pero era quien se encargaba de la parte curricular. El sector productivo impactando directamente a los jóvenes, es decir, queríamos que los empresarios llegaran de una manera directa a conversar con los jóvenes, a hacerles actividades con ellos, a plantear, digamos, una serie de acciones directas. También queríamos hacer un reconocimiento de las habilidades logradas por los jóvenes. Es decir, si un joven terminaba la media técnica, ¿cómo íbamos a hacer para que ese joven siguiera avanzando en el proceso formativo? Y ahí hablamos entonces de ciclos propedéuticos y empezamos a trabajar la propuesta y a madurarla. Y bueno, y definimos una estrategia que planteaba un equipo curricular que estuviera pendiente de todo el engranaje y el montaje de la propuesta. Muy bien, Francisco, muchísimas gracias. Ahorita hablabas un poco del sector productivo, y para eso invito entonces a Elkin para que profundicemos un poco más. Elkin, cuéntanos cuál fue ese papel del sector productivo en la alianza. Bueno, lo que nosotros queríamos, Aleja, como empresario, era un fortalecimiento de estos chicos, chicas que llegaban o que teníamos a disposición en los colegios. Uno de los primeros papeles que nosotros desarrollábamos era lo necesario como mostrarles quién era el sector productivo dentro de esta región. Eso es fundamental porque había un desconocimiento de que acá en la región existieran empresas con una capacidad tan alta como la que tenemos y la que teníamos en su momento y la que tenemos actualmente. Entonces eso era fundamental, mostrarles que existían estas empresas y que estos estudiantes o estas personas que estaban en este proceso eran fundamentales y muy importantes para desarrollar esto. O sea, eso era como uno de los principales objetivos. A partir de esto aportamos trabajando directamente en mentorías, o sea, nos íbamos nosotros de forma directa, los empresarios, a trabajar y a dar mentorías a chicos de diferentes colegios públicos de la ciudad de Medellín, a mostrarles lo que es esta industria, a mostrar lo que la industria les podía aportar, a mostrar que ellos efectivamente se podían integrar dentro de esta industria, a mostrarles de que había un futuro dentro de esta industria para cada uno de ellos. Elkin, muchísimas gracias. Definitivamente, cuando se habla de la Alianza Futuro Digital, se habla de una integración, por lo que he podido escucharles, entre educación, empresa y Estado, digna de contar y de replicar. Bueno, vamos a continuar entonces con Claudia. Claudia, quiero preguntarte cuáles son como esos aspectos, esas experiencias más sobresalientes para los jóvenes bachilleres y para sus instituciones educativas a raíz de la alianza.
Pienso que la primera experiencia era pensar que eran estudiantes que pertenecían también ya a una institución de educación superior y que eran capaces de terminar su educación media, pero también ya ser estudiantes de una Ujú, institución, ir adelantando una formación, unos semestres de formación que les iba a permitir cuando salieran de 11 poder un año más y graduarse como técnicos profesionales. Continuar asimismo luego su tecnología y muchos también de ellos poder continuar su profesionalización haciendo un reconocimiento de esas áreas técnicas, pero también de áreas transversales, básicas, que le permitían una formación integral, o sea, no solo lo ujú, técnico, sino las competencias del ser y sí, del hacer. Entonces eso fue fundamental. Lo otro era que esas competencias ellos los ponían en un contexto, participar en maratones, participar en presentación de proyectos, mostrar esos proyectos de forma general. Entonces ujú, era poner en contexto en lo práctico. ujú, Entonces era prepararse para la maratón, era hacer sí, competencias y todo eso hacía que el nivel subiera, la motivación de claro. los estudiantes también subiera, la expectativa de los padres de familia de que sus hijos estaban en ese nivel. Entonces fue una parte muy valiosa, es una parte muy valiosa. Por otro lado, esto no era desligado del PEI, sino que estaba dentro del currículo y los demás docentes lo conocían así y eso también hace que haya una coherencia y que no sea Ujú, un proceso aparte. ujú, Por otro lado, y también bien interesante, es la relación con la empresa, entender que el estudiante entendía que lo que estaban haciendo, en lo que se estaban formando, era totalmente de actualidad, era lo que la empresa estaba requiriendo y cómo el poder hacer la visita a las empresas, recibir las charlas de los mentores, era una gran oportunidad para que los empresarios conocieran el talento y prácticamente estos estudiantes pudieran salir del grado 11 y tener una oportunidad laboral inmediata. Indudablemente siguiendo la formación, o sea, nunca vayas a trabajar y deja ahí su proceso de estudio, sino que continúe. ujú, Entonces, eso ha sido bien valioso. Y por otro lado, pues una experiencia bien interesante es como reconocimiento y como avance de este proceso, la participación en pasantías, pasantías locales, pasantías ujú, internacionales, donde indudablemente el estudiante está viendo cómo lo que está haciendo se aplica totalmente, no solo en Colombia, sino a nivel internacional y cómo lo que hacíamos no tenía nada que envidiarle a procesos que se llevan en Silicon Valley, lo que está pasando en ujú. Europa. Entonces, eso fue una cosa muy, muy emocionante, poder saber que un estudiante está en una misión tecnológica en Italia, en Silicon Valley, y que como ellos lo que hacían en su colegio lo podían también observar en colegios STEM, en colegios que también hacían procesos como los nuestros. Entonces pienso que ha sido un gran aporte para la ciudad, para sus vidas y para ver la relación no solo de la tecnología, sino la transversalidad con otras áreas, cómo la tecnología puede aportar en todas las áreas de forma maravillosa. Total, definitivamente una experiencia, yo diría que de altísimo impacto para la ciudad y para estos jóvenes. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias. Invito entonces a Marien. Marien, cuéntanos desde tu punto de vista cuáles son esos aprendizajes o aspectos más relevantes también para las instituciones educativas y cómo se ve el impacto de la alianza. El impacto de la alianza se ve en muchos ámbitos, desde ámbitos concretos hasta ámbitos un poco más, digamos, etéreos, pero que son igual de significativos. La propuesta curricular de los ciclos propedéuticos fue una propuesta curricular nueva para las instituciones de educación superior que participábamos en el proceso de formación. Adicionalmente, metimos dentro de nuestro direccionamiento estratégico la posibilidad de hacer
técnica profesional arrancando en el grado 10º. Asunto que si bien estaba en la ley, no lo habíamos asumido con el entusiasmo y con la motivación que lo hicimos cuando configuramos la alianza. La alianza transformó la formación interna nuestra en las áreas de programas informáticos y de telecomunicaciones, repito, de las instituciones que participamos. Vinculamos los empresarios ni siquiera directamente a la institución, sino desde desde donde nos nutrimos, que son los grados 10 y 11 de formación en instituciones de educación media. Muchas acciones curriculares que las teníamos, pero las teníamos, digamos, de forma casera, como las maratones de programación, las muestras de proyecto que ya fueron prácticamente en un momento eventos de ciudad, donde se congregaron no solamente los que éramos miembros de la alianza, sino otros miembros como Ruta N, que en su principio no era miembro de la alianza. Las articulaciones, los reconocimientos, sobra decir que la participación en los comités nos dan muchas experiencias de trabajo colaborativo, de discutir nuestros asuntos de formación frente a muchas instituciones, frente a los empresarios, frente a organismos como Intersoftware, que agrupa pues que ahí estaban los empresarios, Sí. y aumento significativo en las matrículas, pero más aún que aumento en nuestras matrículas, aumento en la continuidad de los jóvenes en la educación superior, que se vio no solamente en las instituciones miembros de la alianza, sino en otras instituciones como las universidades públicas, que también aumentaron. Y el trabajo por proyectos, que nos dio una dimensión nueva a la formación y que también nos vinculó a actividades, digamos, cocurriculares, o todo lo que nutre el currículo desde otras áreas. Y ya las que mencionó Claudia Raquejo, de misiones, de proyectos, que surgen a raíz de esto. Por ejemplo, nosotros participamos también en proyectos como Innova Campus con Ruta N, en la formación en Design Thinking con Ruta N, que eso llevó a que nosotros hiciéramos réplicas en grado 9º, que es muy significativo arriesgarnos a trabajar con niños para procesos pues de formación y de emprendimiento desde tan temprana edad. Así es, maravilloso, Mari. Muchísimas gracias por tu respuesta. Voy a invitar ahora a Elkin para hacerle la misma pregunta a Elkin desde el lado de los empresarios. ¿Cuáles son esos aspectos, experiencias, aprendizajes más sobresalientes? Bueno, tuvimos una experiencia grandiosa que fue podernos articular, o sea, que ahí estuviéramos sentados con la parte del Estado, tanto cuando trabajamos con el ministerio como cuando trabajamos con la Secretaría, adicionalmente con las instituciones educativas, no solo las universitarias, sino los colegios, trabajando directamente con los maestros, el poder participar en la formación de estas personas que podíamos tener dentro de nuestra industria, que de allí surgían nuevos profesionales, nuevo talento para integrarlo a nuestras compañías, no solo en las que participamos actualmente, sino a aquellas compañías del sector, o sea, que se articulaban y trabajaban en compañías de la industria nacional e internacional, chicos que crearon sus propias compañías. Pero lo más importante fue poder articularnos con estos estudiantes desde el colegio, poder vivir con ellos desde allí sus necesidades, sus sueños, sus miedos, a lo que querían, lo que no querían, y de ahí logramos experiencias fabulosas. O sea, ojalá pudiéramos y tuviéramos aquí el tiempo de contar de aquellas personas que estuvieron dentro de la Alianza Futuro Digital y les cambió completamente su vida
no solo a ellos, sino a su familia o a sus personas cercanas, personas que rescatamos de la distribución de drogas, de pandillas, de muchísimos elementos que tenían o solo conocían allí en sus colegios y que pudimos traerlos y que actualmente trabajan en la industria. Muchos chicos con ganas, con sueños, pero no sabían cómo llegar a ellos. Entonces yo considero que ver esos casos de esas personas que están ya dentro de la industria o que pasaron por allí es lo más importante y de donde realmente uno dice valió la pena trabajar por cada uno de ellos. Total, qué bonito, Elkin, eso que nos cuentas. Definitivamente hay muchas historias por contar, el tiempo nos queda corto como para todo esto, pero aprovecho para agradecerte a ti y a todos los que están acá por ese gran aporte que hicieron. Vamos a ir finalizando nuestra primera parte de este panel y para eso voy a invitar entonces a Alejandra. Alejandra, cuéntanos, tú tuviste la oportunidad de participar en la alianza en representación de varios actores, ¿cierto? Entonces quisiera saber cuáles son esos aprendizajes más importantes que tú consideras para cada uno de esos actores. Bueno, sí, es verdad, yo empecé a trabajar en la Secretaría de Educación todavía cuando era estudiante universitaria y digamos que para mí un paradigma muy importante o una idea muy importante que salía en ese momento en el gobierno era que había que trabajar con el sector privado, ¿cierto? Como el asunto de no podemos hacerlo solos. Y ya lo has mencionado, o sea, la palabra articulación me gusta mucho porque también cuando uno trata de entender la perspectiva del otro, se pone en su lugar, entiende que digamos que no es porque no quiera o porque no pueda, sino que en realidad no nos entendemos y no sabemos qué está pasando. Eso invita a la transformación, la que hablaba ahorita Marian. Muchas veces uno solito desde su encierro empieza a pensar que lo está haciendo todo bien, pero cuando se abre y permite que otros vean también lo que uno está haciendo, que de algún modo llegue a decir, bueno, esto se puede hacer mejor, que haya un feedback que nos permita ser más constructivos. Creo que eso ha sido como lo más esencial en el gobierno, o sea, tener la apertura, entender que esos recursos de los ciudadanos que pagamos a través de impuestos deben también ponerse al servicio de la sociedad y trabajar de manera conjunta con otros, hace parte como de ese ejercicio público, ¿cierto? Eso me parecía muy, muy interesante. Bueno, y adicionalmente desde el sector productivo, porque tuve la oportunidad, como ya decías, de trabajar primero en la Secretaría de Educación, después trabajé en Intersoftware, en otra, digamos, desde otra lógica. Sí. También ver que los empresarios tienen ganas también de involucrarse. Creo que la alianza permitió, como decía al inicio, entender muy bien esa perspectiva y también seguir trabajando independiente de la alianza o independiente de los acuerdos que se establecieran, poder entender que hay unos jóvenes que ya lo decía alguien, con ganas, ¿cierto? No es que no quieran, ellos tienen ganas, necesitan entender el camino, necesitan referentes que los guíen. Entonces, que Intersoftware siguiera trabajando también en eso, a través de mentorías o a través de ejercicios de pasantías empresariales, que abriera las puertas también de sus empresas para que otros entraran a conocer un poquito más de esa realidad y de lo que el mundo del software podría ofrecerles o cómo podría también potenciar esos talentos de los jóvenes. Me parece que es uno de los aprendizajes como más relevante de este ejercicio. Yo diría que eso, como al final estar abiertos también a la conversación, de algún modo a la confrontación, ¿cierto? Permitirse también que otros exploren y que te den retroalimentación sobre eso que estás haciendo y que empiecen a partir de eso a construir de manera conjunta. Creo que eso es como lo más valioso que nos deja la alianza, por lo menos en una mentalidad también de largo plazo, ¿cierto? Como que es que el esfuerzo hay que hacerlo de manera monada y de manera sostenida en el tiempo. Eso no va a pasar, la transformación no se da en 1 o 2 años, ¿cierto? Tiene que superar gobiernos, tiene que superar periodos electorales también. Entonces me parece muy, muy interesante ese ejercicio. Totalmente, María Alejandra, muchísimas gracias. Bueno, para finalizar, Francisco, ya quisiera preguntarte más a nivel ciudad, desde tu perspectiva, ¿cuáles fueron esos momentos o aprendizajes más relevantes que la alianza le ha dejado a Medellín?
Ahí tenía el micrófono apagado, disculpen. Bueno, ya. hay cosas muy importantes que la alianza le ha dejado y es esa articulación entre universidades y instituciones educativas de bachillerato. En esa articulación, los jóvenes se vislumbran como estudiantes universitarios, participan de las acciones de las universidades, inclusive ven asignaturas de manera temprana y con el respectivo reconocimiento. Esa articulación es y será maravillosa para que los jóvenes se motiven. También es muy importante cómo los empresarios generaron una cantidad de semilleros y acciones donde vinculaban a los jóvenes para hacer esa motivación y seguir avanzando, inclusive hasta llegar a becarlos para tenerlos también contratados de manera temprana y que su desarrollo y su formación se haga desde la misma empresa. Total que yo creo que hay una cantidad de cosas importantísimas, por ejemplo, en las pruebas Saber Pro, los colegios que participaron en la alianza tuvieron unos resultados impresionantes y aumentaron sus puntajes de una manera drástica y notoria. También tenemos excelentes cifras de continuidad de los jóvenes en sus procesos formativos. Mejor dicho, yo creería que tenemos que hacer un nuevo programa para hablar de todo ese legado que le dejó la alianza a la ciudad. Así es, Francisco. Muchísimas gracias. Y bueno, de esta manera damos por finalizada la primera parte de este panel sobre la Alianza Futuro Digital. Muchísimas gracias a todos por sus aportes enormes a la industria y por supuesto por acompañarnos hoy en Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Y así como dijo Francisco, tendremos un segundo capítulo para que sigamos conversando y hablando de los aprendizajes que dejó la Alianza Futuro Digital y cómo esta se transformó para dejar grandes legados. Muchísimas gracias a todos y pendientes de nuestro próximo episodio. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.